Hola, buenas tardes. Bienvenido a este ya tercer consultorio de Bolsa y Mercados organizado por El Económico de Última Hora y por Ambam Mallorca. Normalmente los últimos consultorios hemos hecho un pequeño repaso de cómo están los mercados, pero en esta ocasión hay bastantes preguntas, supongo que por la coyuntura de este mercado, de estas últimas caídas tan fuertes que ha habido en las bolsas, iba a decir en la mayoría de bolsas, pero en prácticamente todas las bolsas, después de un pequeño respiro que nos dio el mes pasado. Así que directamente pasamos a las preguntas, porque además algunas va en relación a posibles suelos de mercado, etcétera, etcétera. Y así pues adelantamos y vamos a lo que realmente os interesa, que es lo que las dudas que vosotros tenéis. Empezamos por una pregunta que nos ha hecho Emilio, que nos pregunta sectores, índices, acciones que se comportan bien en entornos de alta inflación en Europa. A ver, lo primero es que muchas veces tiramos de qué ha pasado antes, ¿no? Qué ha pasado en otros momentos de alta inflación. No tenemos en las épocas modernas, tal como están las empresas, el nuevo sistema económico mundial, el nuevo sistema de empresas, no tenemos inflaciones de este nivel. Por lo tanto, es difícil ir a la historia. Es verdad que podemos ceñirnos un poquito a teoría bursátil, es decir, qué sectores o qué directamente empresas va bien en épocas inflacionistas. Pues evidentemente las que tienen poder de fijación de precios. Este concepto está muy manido, seguro que lo habéis oído más, a inversores, analistas. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir que las empresas a los que ese incremento de costes que ellos tienen, porque esta inflación que estamos viviendo ahora es una inflación más que de demanda, más que queremos consumir mucho, que también hay una parte, post-COVID nos hemos lanzado a consumir de una forma bastante fuerte, pero es más un incremento de inflación por costes energéticos, básicamente petróleo y gas, ¿vale? Hablando claro. Entonces, claro, si las empresas son capaces de estos incrementos de costes que tienen, repercutírselo a sus clientes, ¿por qué? Porque tengan una marca muy consolidada y muy bien vista, porque tengan un producto único, porque tengan un valor añadido que los consumidores ven, porque estén en una situación oligopolística natural. Pues por todo eso son capaces de decir, ostras, pues a mí el precio de los combustibles, el precio de la energía me sube X, pues yo ese X lo puedo repercutir a mis clientes, por lo tanto mi cuenta de resultados no se ve afectada. Esa es la teoría, y aquí no hay sectores específicos, es más empresas en concreto. Si extrapolamos un poquito a esta subida de inflación a la consecuencia macroeconómica que tiene, que ¿cuál es? Pues subida de tipos de interés. Hemos visto ya subidas de tipos de interés en el Banco de Inglaterra, en la Reserva Federal Americana. El miércoles pasado lo anunció también el Banco Central Europeo, que el mes que viene habrá subidas de tipos. Los que tienen hipotecas o los que tenemos hipotecas nos veremos resentidos con la subida del Euribor, muy relacionada a esta subida de tipos de interés del Banco Central Europeo, pues es la consecuencia directa a la alta inflación. ¿Qué sectores habitualmente les va bien una subida de tipos de interés? Pues ¿quién gana con la subida de tipos de interés? Lo he dejado medio caer antes cuando he dicho lo de la subida del Euribor. La banca. La banca, si suben tipos de interés, recuperan márgenes que tienen perdidos desde hace muchos años. Es decir, el negocio de la banca, ¿cuál es? Yo cojo prestado ahorro y lo presto al mismo tiempo a otros clientes. Pues ese margen de me lo presta y yo le pago X, que hoy por hoy es cero, y al mismo tiempo yo lo presto, pero que prácticamente también es cero, me quedo sin margen de beneficios, y llevan muchos años sufriendo esto. Con subidas de tipos de interés, en teoría les tiene que beneficiar. De hecho, hemos visto en Estados Unidos que la subida de tipos de interés ha sido antes, de hecho no han tenido han tenido tipos ceros, pero los oficiales, pero los secundarios nunca han estado al cero. Los bancos han subido en bolsa, ha sido uno de los sectores pues más beneficiados. Ahora bien, esto que ahora debería pasar en Europa tiene un pero. No es tan fácil de decir, sube tipos de interés, compramos bancos. De hecho, si vamos a mirar y nos fijamos en las caídas de hoy mismo, que el mercado ha caído con fuerza, como podéis ver, por ejemplo, vamos a ordenar aquí por rentabilidad del día de hoy. Fijaos que el primer perjudicado, Bankinter, Banco de Sabadell, menos 3,90, Banco Bilbao Vizcaya, menos 3,60, Santander, menos 3,30. Los últimos días, veamos el gráfico de estos valores, fijaos la caída fuertísima
de Sabadell, de BBV en estos últimos días, desde que el Banco Central Europeo anunció, incluso ya no te digo de antes, pero de subida de tipos muy fuerte, pues caídas, contando la de hoy, del casi el 20%, en el caso de Santander, por ir a los bancos grandes, ¿eh? En el caso de Banco Santander, pues la caída es del 14%. ¿Por qué están sufriendo así los bancos a pesar de que suben los tipos de interés como consecuencia de la inflación? No sé, Emilio, si me estoy desviando mucho, pero al final tiene todo un hilo conductor. ¿Por qué no les está yendo bien? Porque al mismo tiempo que estamos viendo subidas de inflación, subidas de tipo de interés, estamos viendo riesgo a recesión, riesgo a que la economía se frene precisamente por las medidas monetarias que hacen que quieren impedir esta alta inflación. ¿Qué pasa a un banco, a cualquier banco, cuando hay recesión, cuando la economía no va bien? Pues que se piden menos hipotecas, las que se piden pues no se pagan, las empresas piden menos créditos porque invierten menos, los clientes tienen menos ahorros, por lo tanto al mismo tiempo captan menos. Es decir, lo peor para una entidad financiera es que haya recesión. Lo mejor es que suban tipos de interés, pero ahora mismo estamos en un choque de fuerzas que no se sabe muy bien a dónde irá. Si se consigue frenar la inflación sin paralizar mucho el crecimiento económico, pues evidentemente los ganadores podrían ser los bancos. Si no, pues seguramente habría que tirar más a sectores más defensivos, tipo farmacia, biotecnología, salud en general, que son sectores defensivos históricamente, incluso las telecomunicaciones. Telefónica, por ejemplo, es una acción que no lo ha hecho mal en este entorno, después de hacerlo mucho tiempo muy mal. Por lo tanto, ahora mismo, más que en un entorno inflacionario, más que sectores, sería ir más a empresas en concreto, ¿vale? Bueno, pasamos a la siguiente pregunta, que nos hace Irma, que nos pide si existen cuentas de fondeo en criptomonedas. Aquí yo, Irma, si estás conectada en directo y me quieres puntualizar un poquito, más que puntualizar, que yo te haya entendido bien. Cuentas de fondeo son unas cuentas pues que tú pues haces unos backtests en simulaciones y pues pueden aportarte dinero. Si es eso lo que preguntas, para mí es una cosa que no tiene sentido. Toda inversión tiene que ser bajo un paraguas regulado. Si inviertes en una institución de inversión colectiva, bajo un paraguas regulado. Si inviertes en inversiones sociales, tiene que ser regulado, y a día de hoy estas cosas no están reguladas. Yo no me fío de nadie que no tenga no un backtest de simulaciones, sino pues grandes gestoras, grandes asesores, grandes analistas con resultados reales. Es más, preguntas por criptomonedas, ya sabéis, de otros consultorios o del evento que hicimos también con el Económico en Mallorca. Bueno, también se emitió en streaming, por lo tanto lo habéis podido ver o lo podéis ver cuando queráis, que no es un mercado que me guste mucho. Y una de las causas que no me gustan es por el tema de la regulación. Cuando invertimos tenemos generalmente dos riesgos. Normalmente tenemos uno, que es el riesgo de precio, que baje o suba, que me pague o no me pague dividendos, es decir, de cómo vaya el activo. Si además le incorporamos el riesgo de plataforma, que es lo que tienen toda la inversión en criptomonedas, de hecho lo estamos viendo ahora, problemas en Coinbase, problemas en Binance, hoy mismo, con retirada de dinero en bitcoins paralizadas, según ellos, por un fallo técnico. Binance, no olvidemos que es una entidad que está en el punto de mira de muchos reguladores de varios países europeos. Por lo tanto, aquí yo descartaría, no te puedo dar ayuda. Si lo que preguntas es, que creo que no, pero bueno, viene al hilo, por fondos de inversión en criptomonedas, decirte que a día de hoy creo que hay alguno que se puede comercializar en Europa, o sea, fondos UCITS que se llaman. Siempre cuando para inversores pequeños, para inversiones minoristas, tenéis que mirar que sea un fondo UCITS, ¿vale? Creo que hay alguno muy incipiente que replica alguna criptomoneda o unas cartera de criptomonedas, o de mal llamadas criptomonedas, porque a día de hoy no existen las criptomonedas, no son activos que se utilizan para intercambiar bienes y servicios, sino que son criptoactivos que se utilizan únicamente para especular. Por lo tanto, tampoco
ya te digo, alguno hay de reciente creación que no sé muy bien su historial. Bueno, si está regulado, ellos UCITS, pues al menos eliminas ese riesgo. Lo que sí hay un fondo vía ETF, vía fondo cotizado, que invierte en blockchain, que ese incluso nosotros en nuestra cartera lo hemos tenido puntualmente para cazar algún pico de rentabilidad que nos ha ido bien, y que tiene cierta relación, sí que tiene cierta correlación con las criptomonedas. Mira, te enseñaré. Es un fondo, un ETF de Invesco, que ahora ya voy a encontrar en algún momento aquí, ¿vale? Que se llama Invesco CoinShare Blockchain, ¿vale? Bueno, aquí vemos las caídas, y ahora si quieres te enseño un poquito los componentes, pero fíjate que sí que hay cierta correlación, no sé si se ve bien, pero lo hago un poquito más gordo para que se vea bien. Esto que veis es los futuros del Bitcoin, y esto que veis en azul es este ETF, ¿vale? Tiene desarrolladores de Bitcoin, tiene alguna entidad incluso financiera, tiene CME Group, por ejemplo, que es uno de los mercados americanos. Por lo tanto, es una forma de invertir de forma regulada más que en criptomonedas o criptoactivos, en blockchain, con cierta correlación, pero incluso con una correlación que existiendo es algo más tranquila. Como puedes ver, pues cuando cae menos, cuando sube también sube menos, bueno, tienes menos volatilidad. Fijaos el desplome de las criptomonedas de estos días, este ETF no lo ha sufrido tanto, tampoco el de abril del año pasado. Por lo tanto, es un instrumento que elimina riesgo plataforma, elimina incluso riesgo de tanta volatilidad de la criptodivisa o del criptoactivo, y es una opción. Ya te digo, Irma, que creo que no me preguntabas por ello, pero al hilo de tu pregunta, pues creo que puede ser interesante esta opción. Vamos a otra pregunta que nos hace Javi, que nos dice: ¿cómo ves Amazon tras el split? Bueno, supongo que bueno, los que seguís un poquito este tipo de empresas o seguís Amazon, Amazon lo que valía, bueno, cada acción costaba pues miles de dólares, y lo que ellos hicieron es que cada acción se convirtiera en 20 acciones, porque de esa forma pasaron a valer 150 euros, asumible para los inversores. Y de la otra forma, pues claro, para tener una acción depende de tu patrimonio, pues podías diversificar poco, porque una acción ya te costaba miles de dólares. De esta forma, pues en ese momento 150, ahora ya está un poquito menos, o bastante menos, pues puedes acceder a comprar acciones de Amazon sin tener que poner una parte importante de tu cartera. ¿Cómo la veo? A ver, si miramos recomendaciones de mercado desde el split, todas las recomendaciones han sido de compra de varias casas de análisis, ¿vale? Ahí por ahí, pues sin entrar a valorar yo la valoración de la empresa, sí que decirte que pues, el consenso del mercado ve que es una empresa con potencial de revalorización, un poquito más desde el split. Por eso, porque le entrará dinero nuevo, entiendo que creen estas casas de análisis, por lo tanto, pues habrá crecimiento. Si vamos a un aspecto más técnico, vamos a ver el gráfico de Amazon, aquí lo tenemos. Fíjate que ahora mismo, con las caídas de hoy, no está exento a las caídas que hemos visto antes de los bancos. Curiosamente, banco y tecnología han sido los peores valores, que son totalmente antagónicos, ¿eh? Normalmente tiene una correlación muy pequeña entre ambas, porque es bolsa y tiene cierta correlación, pero son dos sectores totalmente antagónicos. Fijaos que la caída es similar en los bancos que he enseñado antes que las tecnológicas de ahora. Pero bueno, la parte positiva es que está haciendo un soporte importante. Fijaos que son un soporte en máximos históricos tanto de 2018, 2019 y 2020. Es un retroceso de 50% de toda la subida histórica desde sus orígenes prácticamente a los máximos del año pasado. Es un momento que técnicamente puede hacer un soporte, y puede ser interesante junto con viendo las recomendaciones de analistas. Realmente el split a mí no me ha cambiado nada. Como analista, pues mi análisis es exactamente el mismo, simplemente donde había una acción ahora hay 20, no ha cambiado nada. La empresa vale exactamente lo mismo antes y después de un split, eso siempre. Es diferente que un dividendo, que sí que vale menos, se descapitaliza. Un split es
queda exactamente con el mismo valor, tanto el inversor como la empresa, pero es verdad que pues el castigo sufrido viendo las últimas presentaciones de resultados parece excesivo y que técnicamente ahora está en un momento pues delicado. Si rebotara aquí, pues podríamos ver subidas interesantes, al menos un rebote interesante. Si perdiera este nivel de $102, pues cuidado que el desplome podría ser todavía más importante. Bueno, vamos con otra pregunta de Javier, es diferente, es otra persona diferente, que nos hace pues un poco la pregunta del millón, ¿no? ¿Cuándo va a ser alcista la bolsa? A ver, aquí no vamos a jugar a adivinos. Podemos hablar de ciertos factores que hagan que la bolsa pues vaya para arriba o para abajo. Evidentemente, si hay cierta relajación en la inflación, es decir, bajadas de petróleo, ¿podría rebotar la bolsa? Podría, pero es verdad que en otros momentos hemos visto bajadas de petróleo y la bolsa no rebotar. Pero bueno, si le echamos la culpa de estas caídas a la inflación, pues una caída de petróleo nos ayudaría, sin duda. Relajación de las tensiones de esta invasión de Rusia a Ucrania, pues indirectamente llevaría a una baja del petróleo, a menos incertidumbre, por lo tanto también podría ayudar. Veremos esta semana que hay reunión de la Reserva Federal a ver qué anticipan, qué perspectivas de inflación y de subidas de tipos de interés hacen. Pero es muy complicado porque estamos buscando pues factores que es imposible controlar. No sabemos si mañana Arabia Saudí va a distribuir muchos más barriles, si al final va a haber más acuerdo con Venezuela, si Rusia pues van a suavizar las sanciones con Rusia y volverá a importar más petróleo del que importa en estos momentos. Es decir, yo ahora lo que te dijera sería jugar adivino. ¿Cuál es la clave de esto? Un poquito es, a lo mejor no sé lo que va a hacer el mercado, sí sabemos lo que vamos a hacer nosotros en función de lo que haga el mercado. Y aquí sí que podemos buscar suelos de mercado. Es verdad que esto que yo te he dicho de la inflación, pues al final cuando compramos empresas, lo que decía al principio, hay empresas a las que no me importa que haya inflación. Hay empresas a las que no me importa que haya subidas de tipos de interés. De hecho, si no tiene mucha deuda una empresa, a mí qué más me da que le suban los tipos de interés. Podría haber tema de valoración, pero bueno, a grosso modo no me importaría. Por lo tanto, el mercado puede haber también descontado esto. Puede haber descontado que la inflación será alta durante mucho tiempo, puede haber descontado que el petróleo será alto durante mucho tiempo, puede haber descontado subidas de tipo de interés más altas de las que nosotros nos pensamos. Por lo tanto, lo que queremos hacer, si tu pregunta es ¿cuándo va a ser alcista la bolsa? Es para volver a entrar, si has salido, o para entrar si entras por primera vez. Primero te diría, que ya lo he dicho en otras ocasiones, siempre hay que tener algo invertido en bolsa aunque la bolsa esté bajista, porque no sabemos cuándo lo va a dejar de estar. Entonces, si tú tienes dinero a largo plazo, a muy largo plazo, para 10 años vista, a partir de 10 años para adelante, tú siempre tienes que tener dinero invertido en bolsa, de forma muy diversificada, en activos de calidad, pero siempre tiene que estar, ¿vale? Independientemente de si me va a caer más un 10% o va a subir un 10%, porque al final a 10 años vista estamos buscando 300, 400, 500% de revalorización, que me da igual entrar un 10% más caro o más barato. No me da igual, pero a largo plazo queda casi en anecdótico. Si buscamos más niveles un poquito más claves, pues vamos a ver soportes. Pues por ejemplo, si miramos en España, ojo que hoy en Europa no se han acabado de perder los mínimos. Fijaos, esto es la bolsa española. Espera que voy a limpiar un poquito. Esto es la bolsa española. Fijaos que no ha perdido los mínimos del mes pasado. Ya es buena señal. No ha perdido ni mucho menos los mínimos anuales. Por lo tanto, realmente pues podría rebotar en cualquier momento si respeta estos soportes. Cuidado si los pierde. Cuidado si pierdes sobre todo el 7.800 el IBEX. Si miramos el Eurostock como bolsa europea, la situación es similar. Sí que ha perdido los mínimos del mes pasado, no los anuales, y también tiene pues un soporte en torno a 3.400 que pues ahí podríamos esperar rebotar. En cualquier caso, tanto en IBEX como en Eurostock, cuando hablamos de que se acerca a un soporte, también si sube y perfora una resistencia, por ejemplo, en el caso del Eurostock los 3.800, pues a lo mejor también podría ser señal de final de esta tendencia bajista. Si vamos a Estados Unidos, mucho más castigado. Aquí tenemos el S&P 500, ojo que ha perdido el nivel de 3.800
importante son los mínimos anuales, tanto los mínimos de mayo como los mínimos anuales, un nivel de retroceso de la última subida fuerte que tuvo desde 2020, después COVID, hasta los máximos del año pasado. Cuidado con estos niveles, cuidado, porque si los pierde no es ni mucho menos una buena señal. Nasdaq, índice más castigado de todos, pues ha perdido los mínimos anuales, se acerca a un soporte muy clave que tiene en torno a los 10.000, 11.000 puntos. Si los perdiera, pues mucho cuidado. Si no, pues podría ser el momento. La pregunta clave que tú haces, sería el momento que deje de ser alcista. Yo esperaría, si quieres ir entrando, ya te digo, depende de lo que tengas, pero que quieres unas entradas puntuales, esperaría a estos soportes. Pero no vayas mucho fiándote de noticias, de inflación, de petróleo, porque el mercado todo esto lo puede haber descontado. Caídas, en el caso del Nasdaq, desde máximos del... Bueno, tengo tanto línea que que vamos a volver a hacer. Desde máximos a precio de ahora... Perdón, que no he dado el botón que tocaba. Son caídas del 31%. Oye, pues aunque la tecnología estuviera sobrevalorada, que habría que verlo, pues ya son caídas que, ostras, mucha inflación y mucho precio del petróleo tiene que haber para compensar caídas de este tipo. Por lo tanto, podría ser, a tu respuesta puede ser en cualquier momento. Por lo tanto, si tienes que estar invertido en bolsa, tienes que estar. Si buscas momento más concreto, pues mira un poquito los soportes que te he comentado. Vale, vamos a la siguiente pregunta. Pepa. Bueno, es un poquito parecida a la primera pregunta. ¿Dónde y en qué invertir ahorros en contexto inflacionista? Aquí ya la pregunta ya me da una respuesta, ¿vale? ¿Dónde invertir ahorros? Esa es clave, ¿eh? Los ahorros hay que invertirlos. Va un poquito en línea a lo que le decía Javier. Los ahorros en el banco no dan nada, dan rentabilidad negativa o cero. Al que le cobran un céntimo de comisión ya rentabilidad negativa. Es posible que con las subidas de tipos de interés la banca empiece a dar una rentabilidad, pero que siempre será ridícula, siempre será menor a la inflación, o en el mejor de los casos igual a la inflación. Por lo tanto, para batir a la inflación siempre hay que estar invertido bien en bolsa, bien mezclar bolsa con otras inversiones más conservadoras, de renta fija. Cuidado con la renta fija, que también puede llevarse disgustos. De hecho, pues mira, aprovechando dónde hay que invertir en entorno inflacionista, cuidado con la renta fija, porque la renta fija va ligada a la subida de tipos de interés, va inversamente proporcional a la subida de tipos de interés. Si sube tipos de interés, bajan los precios de la renta fija. Por lo tanto, mis inversiones en fondos o en emisiones de renta fija, pero sobre todo en fondos de renta fija, van a caer, como están cayendo, pues de forma casi similar a la renta variable los fondos de renta fija hoy en día. Si hablamos de bolsa, pues lo que decía antes en la primera pregunta, hay que buscar fondos o empresas, mejor fondos, que el gestor sabrá mejor cómo encontrarlos, fondos con empresas que no tengan mucha deuda, para que pues los tipos de interés ligados a esa inflación pues no nos afecten mucho, y que tengan poder de fijación de precios, que sean, si bien únicas no, pero que tengan algo que yo como comprador, si me va a subir el precio un 10%, voy a comprar, ¿vale? Aquí, por ejemplo, tenemos alimentación. Hay fondos de alimentación que evidentemente pues son empresas que además hay fondos de alimentación sostenible, de proximidad, ecológicamente muy sostenibles, que además pues evidentemente pues si tienen que subir precios, pues el fondo se va a beneficiar. Hay otro tipo de compañías. Yo aquí sí que miraría fondos de inversión, que tengan empresas con poca deuda y con empresas que sepamos que tienen esa capacidad de repercutir su incremento de costes a los clientes, ¿vale? Y Pepa nos hace otra pregunta, que ¿cuándo podremos acceder a planes de pensiones paneuropeos? Estos planes de pensiones, bueno, primero voy a explicar lo que son. Son planes de pensiones en los que podemos aportar desde cualquier país de Europa. No solo de la zona euro, creo que está integrado también Noruega, Suecia, creo que también están integrados. Es decir, de casi toda Europa, no sé si Reino Unido está también integrado, pero bueno. Es decir, imaginaos que yo ahora estoy trabajando en España y me voy a trabajar a Francia. Yo tenía mi plan de pensiones en España,
me voy a Francia y puedo seguir aportando. Para ello la gestora tiene que hacer un subfondo. A día de hoy, si no voy equivocado, no hay ninguna gestora que tenga en marcha puesto fondos paneuropeos. ¿Cuándo los pondrán? Pues cuando tengan demanda de los clientes. Tenéis que pensar, Pepa, que España es un país que tiene muy poca movilidad laboral, muy ligado a que mucha gente tenemos hipoteca y claro, la movilidad laboral con hipoteca no es como en otros países que la mayoría de gente vive de alquiler, que es dejar de pagar un alquiler para tener otro. Una vez que tienes hipoteca, pues no es tan fácil. Puedes vender, pero el mercado es el que es, bueno, no suele ser tan fácil y mucha de esta falta de movilidad laboral se achaca, y de paro, por cierto, se achaca a que tenemos demasiadas hipotecas. Por lo tanto, yo, hasta que a las gestoras sus clientes no tengan esa movilidad laboral y les pidan que creen esos subfondos dentro del fondo de pensiones para que ellos puedan aportar desde otro país europeo, pues yo creo que será complicado que haya. Pues seguramente en algún momento empezarán o no, o quedará en algo que nadie tiene y que no se puede disfrutar. Desde luego, el sistema de pensiones privado en España es muy malo, el no dejar acceder a fondos internacionales, el tema de los regalitos, que no te lo hace el banco, te lo hace el plan de pensiones, por lo tanto es un gasto el plan de pensiones, menos rentabilidad, aunque tengan comisiones más bajas, al final la calidad de los planes de pensiones en España es muy baja. Si a eso le unes que la fiscalidad no es buena a la hora de aportar, pero es muy mala a la hora de rescatar, que incluso los beneficios te tributan a tu base el ahorro general como si fueran fruto del trabajo y no del ahorro, es algo que tiene que cambiar mucho. No sé si el plan de pensiones paneuropeo es uno de los cambios más importantes que debería haber, que está legislado, que está bien, pero en la práctica no se llevará y ojalá se legislen otras cosas en el sistema privado de pensiones. En el público ni que decir tiene, que mucha cosa también tiene que cambiar. Bueno, una pregunta ahora de María Camila, que nos pregunta sobre fondos de cobertura. Fondos de cobertura son los llamados hedge funds, estos fondos de inversión libre. De hecho, en España se llaman FIL, fondo de inversión libre, que pueden invertir en lo que quieran. Este tipo de productos en España está implantado para clientes profesionales, para clientes con patrimonios altos. ¿Por qué? Porque suelen ser fondos ilíquidos, suelen ser fondos que necesita unos conocimientos extra para entender en qué estás invirtiendo, es decir, no invierte en acciones que hemos visto antes de Amazon, de BBV, por ejemplo, que son dos ejemplos que hemos puesto antes. Lo que invierten es, por ejemplo, en inmuebles, en residencia de estudiantes, en aviones, en hoteles, en empresas, en startups, ¿vale? Podrían invertir pues en activos que no están muy correlacionados a la bolsa. Los hedge funds que entendemos nosotros como los hedge funds americanos o británicos, que invierten, estos invierten en una acción concreta, se ponen bajistas. Esto en España no está arraigado. De hecho, sería también un fondo de inversión libre, que sería para profesionales, que no tiene las facilidades, no tiene la liquidez, no tiene el valor liquidativo diario que tienen los fondos convencionales. Yo esto, si eres una persona de un patrimonio alto, pues está muy bien diversificar, pero bueno, por poniéndote un ejemplo de fondo de inversión libre, el fondo de inversión libre que invierte en inmobiliario tiene SOCIMIs y REITs y fondos de SOCIMIs y REITs cotizados diariamente en España, que la verdad es que lo pueden complementar muy bien tu inversión en otros sectores de bolsa tranquilamente. Eso ya depende un poquito de tu capacidad patrimonial para ver si puedes invertir. Suelen ser mínimos de 100, 150, 500.000 euros el acceso a estos fondos. Vale. Tomeu nos pregunta qué small caps europeas vemos atractivas. Aquí también es complicado ahora darte una recomendación, porque esto está grabado y mañana puede ir muy mal la acción que yo te diga. Aquí volvería a tirar de fondos, porque hay fondos con mucha calidad y con mucho historial en pequeña y mediana empresa. En Europa, además, nos preguntas, sí, correcto, nos preguntas por el mercado europeo. Pues hay sobre todo 3 fondos que yo te diría que tienes que vigilar, y además los 3 tienen el mismo nombre detrás del nombre de la gestora, que es el ODO BHF Avenir Europa,
el Lombia Avenir Europa y el Groupama Avenir Europa. Justamente son tres gestoras francesas. Avenir, bueno, que lo estoy pronunciando mal seguro, no tengo ni idea de francés, quiere decir porvenir, en la traducción es porvenir, y son los tres fondos invierten en estas empresas que, pues, con expectativas de crecimiento. Nosotros, por ejemplo, en cartera de nuestras SICAVs tenemos el de Lombia. Si quieres ver alguna acción, pues mira, lo que podemos hacer es, no profundizaremos mucho, pero ver la cartera que tiene, por ejemplo, el de Lombia que tenemos nosotros. Fíjate, ya lo puedes ver. Esto es de la propia web de Lombia, no he ido más allá. Pues, por ejemplo, y de hecho, mira, iré un poquito más. Te voy a marcar las que coincide el de Lombia Avenir Europa con el de Groupama Avenir Europa, que son los dos fondos más bueno, que más potencial podrían tener. De hecho, el gestor y fundador de Lombia era el antiguo gestor del Groupama Avenir Europa, que es Cyril Carrier, un experto brutal en small y mid cap europea, por lo tanto sabrá él más que yo. Y de hecho, ya te digo, la cartera del Groupama todavía mantiene ciertas posiciones que tiene el de Lombia. Concretamente, que compartan posiciones, si no voy equivocado, es Teleperformance, que es una empresa francesa que se dedica al tema de externalización del trabajo. Nosotros directamente alguna vez la hemos tenido también en cartera. Tiene ASM Internacional, que es un semiconductores de Holanda. Tiene Car6 Meditech, que es una empresa alemana de tema de oídos, de medicina del oído. Y si no voy mal, Straumann Holding también la tiene el Groupama Avenir Europa, que es una empresa suiza de tema odontológico, ¿vale? Fijaos, dos empresas de salud y dos empresas, bueno, una tecnológica, evidentemente semiconductores, y Teleperformance no es tecnológica, pero tiene mucho sesgo tecnológico, porque al final la externalización del trabajo, hay mucho teletrabajo, mucho base de datos, mucho CRM, ¿vale? Que sí que tiene un componente tecnológico, o al menos correlacionado con la tecnología. O sea, esto más que yo, pues te enseño el gestor que más reputación tiene en esto, pues te enseño las posiciones que tiene, y además la que coincida con su ex fondo, ¿no? para más seguridad para ti, dentro de la seguridad que tiene la inversión en bolsa. Vale. Tenemos otra pregunta de Nicolás, que es: ¿hasta dónde puede seguir cayendo IAG, más allá de los precios de petróleo, que otros factores pueden afectar a su cotización? Ahora vemos un poquito el gráfico, donde está haciendo suelo. Te adelanto también que las recomendaciones de los analistas es brutal de compra, ¿vale? Es verdad que ha caído un poquito en los últimos meses, pero el valor objetivo consenso está muy por debajo del precio de cotización de IAG. Es verdad que el petróleo le afecta, pero es verdad que también las compañías aéreas, sobre todo las grandes como el grupo IAG, tienen una mesa iba a decir de trading, no de trading, pero sí una mesa de mercado que lo que hace es hacer coberturas contra el petróleo, más que contra el petróleo, a favor del petróleo. Es decir, si ellos compran tantas toneladas de petróleo, pues si lo compran primero a un plazo determinado, y al mismo tiempo a ese plazo pues compran futuros del petróleo de forma apalancada para que no les entorpezca mucho la caja, o no les suponga mucha salida de caja, de tal forma que quede un poquito compensado. De hecho, no estamos viendo mucha subida en los billetes de avión, si te das cuenta. Aún así, si la subida del petróleo es duradera, sí que les puede afectar. Ventaja de las compañías aéreas, que tras la COVID ha habido una concentración muy fuerte. Antes había muchísimas compañías aéreas, mucho low cost, que ahora pues ha desaparecido y se han concentrado bastante. Similar a los bancos en la crisis financiera, pues también ha pasado por la crisis de la COVID en aerolíneas. Por lo tanto, también tienen fijación de precios, ¿vale? Tienen poder de fijación de precios, por lo tanto podrían repercutirle este coste a los clientes. ¿Qué les está afectando ahora a las compañías aéreas? Pues que es un valor totalmente cíclico, no tan cíclico como los bancos, pero al final viajamos si tenemos ahorros para viajar, hacemos viajes de negocios si hay más empresas con capacidad de mover a sus empleados para que hagan viajes de negocios. Por lo tanto,
pues si hay recesión, si al final esta alta inflación y esta subida de tipos de interés nos conlleva una recesión, pues evidentemente las compañías vinculadas al turismo pues pueden sufrir. Es un poquito el desencadenante de las últimas caídas, más que la subida del petróleo, que evidentemente algo le afecta, aunque hagan coberturas y aunque tengan poder de fijación de precios, pues algo le pueden afectar. Pero sobre todo es más el tema cíclico de la economía hacia el turismo. De todas formas, si quieres, vamos a echar un vistazo al gráfico de IAG para que veas dónde puede estar haciendo suelo. Fíjate, la tendencia es bajista, pues de libro. Fíjate que no ha recuperado ni mucho menos toda la caída COVID, y desde abril del año pasado pues está haciendo totalmente bajista, a pesar de la recuperación del tema viajes, del tema turismo, del tema viajes de negocios. Aquí, ¿qué le está pesando? Hizo una ampliación de capital en la COVID que diluyó mucho al accionista, y siempre está en el aire el tema de poder hacer otra ampliación de capital. Esto está castigando también con el entorno económico, que no se sabe muy bien a dónde va dirigido. Mientras esté por debajo de esta directriz bajista que vemos aquí, complicado. Fíjate que ya no solo máximos decrecientes, también incluso mínimos decrecientes. Ahora está el cierre de hoy, está prácticamente aguantando los mínimos anuales. Sería una muy buena señal que los aguantara, si no, la caída hasta a ver que lo vea un poquito más, hasta en torno primero de 1,25 y después ya hasta el euro, pues podría llegar. Claro, son caídas muy bruscas, pero un rebote sería muy interesante, un rebote en los precios de ahora, los mínimos de hoy. Veremos, porque la vela no es ni mucho menos tranquilizadora, es una vela roja bastante fuerte, que no tiene visos de subir. Ahora, a ver mañana, a ver pasado, a ver si va consolidando estos entornos y podría haber rebote. Si no, pues lo podríamos ver, lo que te he dicho, 1,22, 1,25, incluso ya verlo a niveles de COVID, pues sería posible, aunque todavía está lejos. Con esto acabamos, si no voy equivocado, con las preguntas. Yo creo que no hay más preguntas. Ha sido hoy un consultorio directo y al haber tantas preguntas, pues directo a lo que nos habéis preguntado. Ya os digo, el próximo 4 de julio, lunes 4 de julio, aprovecharemos y sí que haremos un repaso de cómo ha ido el semestre. Un semestre muy movido en bolsas, muy movido en materias primas, muy movido en rentabilidades de deudas. Haremos un poquito de introducción y después, evidentemente, contestaremos a todas las preguntas que tengáis, tanto si os inscribís antes como en vivo, relacionado, ¿no?, con lo que haya pasado. Lo dicho, nos vemos el 4 de julio. Muchísimas gracias por todo.